Gracia y paz de parte del Padre de Jesucristo, a todos los hermanos que puedan ver este video. Estamos aquí para seguir estudiando el libro de Éxodo, este libro que hemos empezado hace un tiempo, donde este pueblo salió de Egipto y ahora está en el desierto, siendo guiado por Dios hacia la tierra prometida. Y habíamos visto la última vez como ellos tuvieron una pelea con Amalek, este pueblo, que le hizo frente y ellos vencieron. Y ahora en este episodio, en el capítulo 18, viene otro personaje a visitar a Moisés, llamado Jetro, su suegro. Sí, vamos a estar viendo esta porción, este capítulo entero, el capítulo 18. Empezará nuestra hermana Carolina con la primera porción y yo tomaré la segunda. Así que adelante, Carolina. Así es, gracias y paz, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos contentos de poder seguir acá con nuestro estudio de Éxodo. Y bueno, vamos a ir entonces al capítulo 18 de Éxodo. Dice Jetro visita a Moisés. Vamos a recordar un poquito esto de Jetro y de Moisés en Éxodo 2, del 11, del verso 11 hasta el 4:18. Ahí pueden ver la historia de por qué Moisés se hace yerno, ¿no?, de Jetro. Recordemos que él, mató al egipcio, que vio que estaba ahí maltratando, ¿no?, a uno de su pueblo. Y bueno, entonces él tuvo que huir, y en esa huida llegó a Madián, donde ahí, conoció a esta familia, lo ayudaron y él quedó ahí. Muchos años estuvo ahí. Se casó con la hija de Jetro, Séfora, y aparentemente, cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel, su esposa con sus hijos quedaron ahí, sin mal no recuerdo, aunque algunas películas lo ponen como que ellas fueron con él y volvieron, pero eso me parece que no es muy bíblico. Todo apunta a que realmente él fue solo y dejó a su esposa, a sus hijos con su yerno, su suegro, perdón. Así que bueno, vamos entonces a leer, vamos a ir del verso del 1 al 5, vamos a leer. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Bueno, acá entonces nombra, por lo que vemos, ellos estaban con él, así que como que él los llevó para que lo vean a Moisés, a su mujer, a sus hijos, y ahí nombra, ¿no? Gersón era uno y Eliezer era el otro. Y cada uno tenía un significado, porque recordemos los nombres en el pueblo de Israel, ¿cierto? Era así, ¿cierto? Cada nombre tenía algo, un significado, ¿eh? No es como hoy que ponemos nombre por poner, ¿no? Entonces él tenía eso, ¿no? De que tuvo hijo y le puso un nombre de acuerdo a lo que él estaba pasando, porque él tuvo que huir, ¿sí? Y encontró en Madián un lugar donde refugiarse. Y ahí, bueno, se casó. Entonces, bueno, Jetro, que era de Madián, escuchó todo lo que Dios había hecho, porque realmente, como vimos, Dios abrió el Mar Rojo, pasaron los israelitas, todas las plagas, todas las maravillas que hizo Dios, ¿cierto? Y todo eso, no, para el mundo conocido que había en ese tiempo, ¿no? Que no era, ¿cierto? Se expandía todas las noticias, ¿cierto? De lo que Dios había hecho, a los pueblos que estaban, ¿no?
Y Jetro se escuchó y bueno, fue a visitarlo al desierto. Bien, vamos ahora a leer del 6 al 8. Y dijo Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Tenían una relación fuerte, ¿cierto? Porque tuvo muchos años Moisés en ese lugar. Y bueno, entonces estaba muy contento de verlo y como 2 personas que hace tanto tiempo que no se ven, muestran esa alegría. Y Moisés dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Qué lindo. Acá vemos a Moisés dando testimonio de las obras de Dios. Qué importante eso, ¿no? Poder decirle a las personas las cosas que Dios hace. En este tiempo, bueno, y hoy sigue haciendo milagros, pero en este tiempo se veía más de todas estas cosas que vimos en el Éxodo, todas estas maravillas, ¿no? Hoy podemos hablar también de las maravillas que Dios puede hacer, ya sea de sanar a alguien, pero la maravilla más grande es el cambio, ¿cierto? La obra más grande de Dios es el cambio que Dios puede hacer en la vida de una persona, ¿cierto? ¿Puedes decir algo de esto, hermano? De este verso último más que nada, o bueno, un poquito de lo otro si querés. Amén, así es, Carolina. Como tú dices, el testimonio es muy importante para aumentar la fe del que nos oye, porque a veces conocen a Dios religiosamente. Y es que sí, yo sé que existe un Dios que me ha explicado, pero cuando ya uno le habla de lo que ha hecho Dios en la vida de uno, que uno lo ha vivido en carne propia, como que uno tiene más seguridad cuando está hablando, porque uno lo vivió, no fue que se lo contaron. Entonces eso aumenta la fe del que nos oye. Así que, así como Moisés le estaba contando a Jetro todas las cosas que él vivió, eso le aumentó la fe a Jetro, porque Jetro había oído que eso pasó, pero ahora lo estaba oyendo de la misma boca de Moisés, que seguramente cuando alguien nos cuenta algo que vivió, es más impactante que alguien que no lo vivió, alguien que lo escuchó por ahí, un dicho. Entonces nosotros como cristianos tenemos que no solamente predicar la palabra, claro, siempre hay que estar predicando la palabra, pero a veces hay cosas puntuales que podemos decir testimonio, podemos decir, Dios me sacó de esto, Dios me sanó de esta cosa que yo tenía, Dios me ayudó y me prosperó en esta parte, y así, para que la gente sepa que nuestro Dios es real y está ahí para nosotros. Entonces, eso hay que practicarlo también. Claro, claro. Sí, obviamente siempre nosotros hablamos, ¿cierto? Que debe haber un equilibrio en todo, ¿cierto? No, porque a veces hay personas que solamente dan testimonio nomás de lo que Dios ha hecho, pero nunca hablan realmente la palabra de Dios, ¿cierto? Como está escrita. Entonces, como que todo basa nomás, la gente no se va a convertir al Señor nomás por escuchar las cosas que nosotros podamos decir, ¿cierto? Sino también por oír la palabra de Dios, de oír lo que Dios dice. Entonces no hay que, ¿cierto? Manejar mal ese tema, ¿cierto? Del testimonio, pero es importante, porque Jesús hizo todo lo que hizo, dice, para que él demostrar, ¿cierto? Que él era el Hijo de Dios. Por eso sanaba, echaba demonios, y por eso Dios hace lo que hace a veces también hoy en día, en ciertos lugares que son duros al Evangelio, que nunca se ha llegado, hace milagros, hace cosas para que la gente diga, ah, este no es otro cualquiera que viene a hablar, porque ¿cuántos van y hablan cosas? Pero las señales, las obras de Dios, los milagros de Dios ayudan a que diga, ah, acá hay
está pasando algo, acá Dios está, ¿cierto? Aunque el enemigo puede falsificar ciertas cosas, realmente es una señal de que algo está pasando, ¿no? Que algo que no es normal, ¿cierto? Y que Dios puede estar interviniendo, ¿no? Pero bueno, acá vemos, ¿cierto? En un tiempo que no había tanta, todavía, a lo mejor no sabemos también porque Dios le estaba hablando a Moisés y también a lo mejor él también en ese testimonio también le hablaba de las cosas que Dios le había dicho, no solamente las obras de Dios, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir para no ser tan largo hoy del 9 al 11. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Vamos a leer el 11. Y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, prevaleció, en lo que se ensorbecieron, prevaleció contra ellos. Dice. Bueno, acá entonces, el verso 10 y el 11, Jetro dice, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Y bueno, y acá él, bueno, pone, conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque donde él venía, había otros dioses. Entonces ahora él reconoce que Dios es más grande que todos los dioses. Qué lindo. Bueno, ahí recién hablábamos con el hermano que algunos dicen, por lo que él dice acá y lo que vamos a ver en el otro versículo, el 12, vamos a leerlo, y después sigo, dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, muchos dicen, como él hizo esto, aparte de decir eso, después dice que él dice holocausto y sacrificios para Dios, tomó Jetro. Entonces, creen que él realmente se convirtió al Dios de Israel, ¿no? Dejó todas sus creencias, Pero bueno, después él vuelve a su tierra y algunos cuestionan un poco de por qué él volvió a su tierra, si él se convirtió a un lugar donde, bueno, estaban, pero bueno, no es algo que nosotros no podemos saber, pero así aparentemente pareciera que él se ha convertido. Igualmente él está reconociendo a Dios, y eso es lo importante también. Él está reconociendo que Dios es más grande, dice, que todos los dioses. En este mundo hay muchos dioses con minúscula, que la gente se inventa, ya sea estatuas, ya sea cualquier cosa. Puede ser un dios, todo lo que tenga el primer lugar en nuestra vida, una carrera, los hijos, el dinero, un hobby, cualquier cosa puede ser un dios. Pero en este caso, ellos tenían esos dioses, ¿cierto? Tenían sus nombres. Entonces él dice, Dios es más grande que todos los dioses. Entonces podemos decir que Dios es más grande que todos los dioses que este mundo se fabrica, ya sea y que le dan esa calidad de Dios, ¿no? Que creen que es su Dios, como, qué sé yo, Buda, Alá y todo lo que conocemos, ¿no? Que en las religiones que hay en el mundo, ¿cierto? Y Dios es el verdadero Dios, el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. No hay otro, solamente Él es el Dios verdadero. Entonces, si vos querés conocer al Dios verdadero, tenés que conocerlo leyendo su palabra. Acá vas a encontrar, ¿no?, al Dios verdadero. No hay muchos. Todos esos dioses no son dioses en realidad. El único Dios verdadero
es el Dios de Israel. ¿Mm? Jehová de los ejércitos. Bueno, hermano, ¿querés decir algo de esto? Ay, no sé si me estás escuchando. Porque hoy está con otro internet, Tomás. Es que se está cortando y como que no capto todo lo que dices. Ese es el problema que tiene el internet Ah, ahora. ah. Bueno, bueno. Eh, eh, terminé ahí el versículo 12. No sé si querés seguir o querés que yo dé, Tomás, como vos quieras. ¿Tú me escuchas bien ahora? Sí, sí. Ah, bueno, pues en el momento que tú sientas que yo estoy mal, tú me dejas saber, porque sabré que el internet está muy mal. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Bueno, te iba a decir que sí, que en esos tiempos había muchos dioses, pero que algunas personas conocían al Dios de Abraham, porque ellos eran descendientes de Abraham. Por ejemplo, Madián, vemos en Génesis 25, que era hijo de Cetura, Madián. Entonces, el que fundó la tierra de Madián y todo eso, tenía conocimiento del Dios verdadero. Entonces, también quizá Moisés le habló a Jetro cuando estaba viviendo con él del Dios verdadero, de Jehová, el Dios de Israel. Quizá le habló, yo tengo el Dios de los judíos, y quizá lo conocía. Pero como había más dioses, él no tenía el conocimiento de que el Dios que va por encima de todos era ese. Hasta ahora que él pudo oírlo y ahora se convenció. Y así pasa en este mundo que mucha gente no sabe el verdadero Dios, andan buscando hasta que un día se le predica y dice, este es el Dios verdadero, este que yo tengo que servirle. Y ahí se convierten. Así que como objeto hay muchas personas confundidas que es necesario que se le predique. Así que tenemos que estar con los ojos abiertos a ver quién está buscando eh, conocimiento del Dios verdadero, porque sé que hay mucha gente así que anda buscando y todavía no ha encontrado esa respuesta. Bien, voy a leer entonces la otra parte rápidamente. Dice nombramiento de jueces. En Éxodo 18:13 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Entonces vemos aquí que Moisés parece una actividad que él hacía cotidianamente, que era hacer como juez de ese pueblo. Pero el pueblo era muy numeroso y tenía que durar el día entero en eso, juzgando todas las cosas de ese pueblo, porque sabemos que donde sea que hay un grupo de seres humanos, hay conflictos, entonces se necesita un juez, una autoridad que pueda mediar entre ellos. Y Moisés era la autoridad ahí, pero era solo él contra todo ese pueblo y Jetro se da cuenta de eso. Vamos a ver qué le dice Moisés. Dice, Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Aquí vemos la razón de por qué Moisés hacía eso. Moisés era el representante de Dios delante de ese pueblo. Entonces, cada vez que el pueblo quería consultar a Dios, iba donde Moisés. Eso es algo lógico, porque ese pueblo, aunque tenía una fe muy débil, ellos tenían suficiente fe para saber que Dios estaba con Moisés y que Moisés era que le daba el contacto con Dios. Y iban a donde Moisés. Pero era mucha carga porque eran demasiadas personas, como decía. Y Moisés era que tenía que enseñarle la ley. No, mira, la ley de Dios es así, tiene que hacer esto, al prójimo no se le hace eso. Entonces era un trabajo muy fuerte. Y Jetro se dio cuenta de eso. Entonces, dice el 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces.
desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahí vemos como el Jetro sí tenía un afecto genuino para con Moisés. Porque ¿qué quería él? Que él no se desgastara tanto con las personas. Moisés quizá no se daba cuenta porque tenía esa pasión de servir y Dios estaba con él y era una causa justa que el pueblo quería, porque si fuera un pueblo que no le importara a Dios, no lo consultara, pero si le estaba consultando era que quería conocer de Dios, de sus leyes. Pero su propia vida estaba en peligro porque estaba desgastándose. Es una lección para nosotros también, porque a veces quizás queremos hacer más de lo que podemos, más de lo que nuestras fuerzas nos permiten por la obra de Dios. Puede ser un ejemplo. Está bien, a veces no hacemos lo suficiente por Dios, pero a veces queremos hacer de más. ¿Y qué pasa? Nos descuidamos con otras cosas. Se sabe de gente que se ha descuidado su salud por estar predicando, sirviendo a Dios. Muchos pastores que se han enfermado también, porque es mucha la carga. Hay que tener cuidado, hay que tener un equilibrio. Y es bueno que la gente o sea, si vemos una persona que está así, muy ocupada en la obra de Dios, trabajando mucho, poder aconsejarla, como Jetro, que lo está haciendo ahí porque quería el bien de Moisés. Así que no tengamos miedo de decirle a una persona, no tanto, tienes que cuidarte más. Dirá alguien, no, eso tiene que ser la obra de Dios, hay que hacerla sí o sí. Eso no es así tampoco, se puede delegar, que eso fue lo que le aconsejó. Entonces dice, oye ahora mi voz, el 19, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es decir, sigue haciendo lo que está haciendo hasta ahora. O sea, tienes que estar tú delante de Dios y del pueblo. O sea, entre intermediario. Pero después dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarás ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Vemos la sabiduría que te tenía Jetro en este asunto. ¿Por qué? Porque hay más gente buena, hay más gente que está apta para hacer la obra de Dios. Eso es lo que Jetro nos está diciendo aquí. Pues yo sé que tú eres el que está entre Dios y el pueblo, pero hay más gente. Y le da unos rasgos específicos, varones de virtud, temeroso de Dios de verdad. O sea, tienen que tener unos requisitos que aborrezcan la avaricia. Todos esos requisitos aún hoy se piden en los hombres de Dios. Así que es mucha sabiduría que tiene Jetro, y eso que no conocía tanto a Dios, y mira cuánta sabiduría él tiene. Entonces, fue un buen consejo que Moisés dice que oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Entonces, Moisés estuvo de acuerdo, porque Moisés no dejó de estar entre el pueblo y Dios, todavía estaba, pero ahora con esas personas que él nombró, esos jueces, tenía más tiempo de descansar, y los asuntos difíciles era que le llegaban a Moisés por medio de esos jueces. Así que delegar funciones es algo bíblico, es algo que nosotros podemos aprender. Eso es muy importante para los pastores, los líderes de iglesia, puedan ver este pasaje y no tener miedo de delegar y de nombrar personas, porque a veces creen que le van a quitar el protagonismo de la iglesia. Eso ha pasado mucho, que no quieren darle participación a nadie porque después viene alguien que predica mejor y lo opacan. Eso no se puede ver en el pueblo de Dios. Eso no puede ser. Hay que ser un pueblo unido y llevar la carga todos juntos. Así que lo dice esta porción.
Después dice que Moisés escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Entonces, después que él dio ese consejo, que todo vio que todo marchaba bien, dice que despidió a su suegro, se fue a su tierra. ¿Por qué? Porque él tenía su tierra allá, su vida estaba allá. Él no era parte del pueblo de Israel, no tenía por qué seguir. Y sabemos que Dios se agrada de cualquier persona que le tema, aunque no esté en el pueblo de Israel. Sabemos que el mismo Job no era de Israel y agradó a Dios en su tiempo. Y fue importante para Dios. Y así que aunque Jetro se haya ido para su tierra, yo no creo que se haya, como quien dice, perdido, porque se fue para su tierra a adorar dioses. Yo creo que se fue con su conocimiento de que Dios era el verdadero Dios, por encima de todos los dioses. Y con ese conocimiento creo que si fue para allá y vivió así, murió, sin tener que ir para el pueblo de Israel. Pero fue importante este consejo que le dio a Moisés, que nosotros también podemos aprender de eso. No sé, Carolina, si quiere decir algo de esta porción, para ya ir dejándolo por aquí. Sí, sí. Muy interesante. Muy sabios consejos, ¿no? De Jetro para Moisés. Sí, es algo que debemos siempre tener bien claro, ¿no? Que nosotros debemos servir al Señor, pero no por sobre nuestra fuerza, ¿cierto? Porque si no, nos podemos agotar, tanto físicamente como psicológicamente. Lamentablemente también hoy en las iglesias se pone toda la carga sobre un pastor o los pastores, ¿no? Generalmente es uno, ¿no? Y los otros es como que dejan todo ahí y no hacen mucho para apoyar la labor, ¿cierto? Es como que concentran demasiado, a veces porque ellos quieren hacerlo, otras veces es porque no hay hermanos, como dice ahí, ¿no? Que sean realmente capaces de estar en esos lugares de apoyo, trabajando, porque lamentablemente también cuesta conseguir en las iglesias gente comprometida que con el Señor realmente. Y no, porque no es cuestión de darle lugar a personas que no están bien, que es lo que a veces lamentablemente pasa, y por eso pasan muchas cosas en las iglesias también. Entonces hay que tener cuidado. Si uno va realmente a delegar, hay que delegar en personas que sean realmente, que sigan al Señor, que tengan estas cualidades, ¿cierto? Que vemos acá. Y si no, es mejor no poner personas, porque pueden hacer daño, realmente. Pero bueno, tratar en todo lo posible de delegar y de no sobrecargarse. Eso en cuanto a los pastores. Y después nosotros, como hijos de Él, que todos debemos servir al Señor, porque eso no es algo tampoco que solamente el pastor tiene que hacer. Esa es otra idea errada, ¿cierto? Que tenemos los cristianos. El pastor parece que es el pastor de orquesta, ¿no? Hace todo, ¿no? Tiene que hacer todo. No es así. Entonces, nosotros debemos tener esa disposición de servir para poder también alivianar el trabajo en una congregación del pastor, ayudarlo, y todos tenemos que colaborar, ¿cierto? De buscar de servir al Señor, obviamente teniendo, como dije anteriormente, una vida que realmente agrade al Señor. Y no servir a Dios simplemente por estar en un puesto, por porque a veces buscamos lo que no encontramos en este mundo, que no lo conseguimos, lo que buscamos en la iglesia, queremos tener poder, queremos tener que nos llamen tal, esas cosas pasan también, y ese servicio a Dios no sirve, ¿no? No debe servir a Dios de corazón,
con integridad. Así que bueno, si lo hacemos así, vamos a estar realmente sirviendo al Señor, de verdad. Pero siempre cuidando nuestra vida y no excediéndonos. No excediéndonos. Que eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos, mantener un equilibrio en todo, ¿no? Así que bueno, hermano, lo vamos a dejar hasta acá. Este tema es para hablar mucho, sacar muchas enseñanzas, pero bueno, que nos quedemos con esto, esta visita de Jetro, un hombre que, bueno, vemos que tenía mucha sabiduría y que reconoció al Dios de Israel, por sobre todos los dioses, que él conocía. Así que bueno, hermano, ¿querés decir algo más? Si no, ya te dejo para que termines. Amén, excelente, Carolina, así es. Es bueno prestar el oído a los consejos, ¿no? Y más de quizá de personas más maduras que nosotros, porque es un suegro es más maduro que un nuero, evidentemente, porque tiene más experiencia. Pero no sabemos su tiempo bíblico porque sabemos que las mujeres andaban muy jóvenes a hombres más mayores. No sabemos realmente si eran de la misma edad, Moisés y Jetro, o si Jetro era más anciano, pero los consejos siempre son buenos. Así que no tengamos miedo de aconsejar a nuestros líderes espirituales, por decirlo así. Sé que esa palabra no es tan bíblica, líderes, nuestros dirigentes. No tengamos miedo de aconsejarlos si vemos que están desgastándose. Así que lo dejamos por aquí, hermanos. Pueden suscribirse al canal de YouTube. Pueden llamar al número que está ahí o escribir por WhatsApp. Si quieren reunirse con nosotros, si quieren oración, si quieren un tema en específico que tratar, lo pueden hacer por ahí. Así que lo dejamos por aquí, deseándole que Dios le bendiga a todos y que tengan buen día en Cristo Jesús. Gracias y paz. Amén. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandece